¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en un material muy interesante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema es el compromiso individual y social del ser humano. Y la idea es desentrañar qué nos hace humanos, cómo nos conectamos y por qué eso es tan crucial, tanto en lo personal como en lo profesional. Y fíjate que el punto de partida que nos proponen es una idea que tiene, pues, más de 2000 años, de Aristóteles. El famoso animal social. Exacto. El ser humano es un animal social por naturaleza. Esa es como la base de todo. Pero, y aquí está la clave, a diferencia de otros animales, el texto subraya que tenemos dos herramientas que lo cambian todo: la inteligencia y la voluntad. O sea, no solo estamos aquí para adaptarnos. No. Estamos aquí para entender el mundo y para actuar en él, para construir una sociedad. De acuerdo, animal social. Pero el texto va más allá. Y de hecho tumba una idea que era muy popular hace un siglo, ¿no? La de que somos pura biología. Sí, totalmente. Propone que en realidad funcionamos, digamos, en 3 dimensiones a la vez: la biológica, la psicológica y la social. A ver, vamos por partes. Bueno, la dimensión biológica es como lo más obvio: nuestro cuerpo, la estructura física que nos permite existir. Somos producto de la genética, del entorno. Pero lo fascinante, y esto es clave, es que no solo nos adaptamos a ese entorno, Sino que lo transformamos. lo transformamos activamente. Claro, no esperamos a que nos crezcan alas para volar. Construimos aviones. Adaptamos el mundo a nosotros. Precisamente. Y sobre esa base biológica se construye la dimensión psicológica: nuestra mente, los pensamientos, las emociones, la razón. Pero no se construye en el vacío, ¿cierto? Para nada. Depende 100% de la interacción. El texto pone un ejemplo muy bueno, muy sencillo. Para tenerle miedo a un perro, primero tienes que verlo, oírlo, percibirlo con tus sentidos. Espera. ¿Eso significa que una persona totalmente aislada desde su nacimiento, sin ningún estímulo, no podría desarrollar una mente compleja? O sea, ¿nuestra mente es, literalmente, un producto social? En gran medida sí. La interacción es el catalizador. Y eso nos lleva a la tercera dimensión, la social, que según el texto es nuestra condición más natural. Nos necesitamos. Nos necesitamos para sobrevivir y, más importante, para desarrollarnos como personas. Aquí se cita al filósofo Jacques Maritain, que hace una distinción genial entre una sociedad humana y, no sé, una colmena de abejas. Me imagino que la diferencia es que nosotros sabemos por qué hacemos las cosas. O, bueno, deberíamos saberlo. Justamente, una abeja actúa por instinto, por un programa. Nosotros, en cambio, podemos entender el propósito de una meta y decidir libremente si colaboramos o no. Participamos conscientemente. Esa es la diferencia. Exacto. Y esa capacidad de elección es lo que nos puede llevar a construir o a destruir. Y para ilustrar eso, el material usa un ejemplo histórico que es brutalmente claro: la conquista de América. Un choque de mundos donde, a pesar de que todos tenían las mismas 3 dimensiones humanas, hubo una falta de reconocimiento total del otro. Uf, sí. Y esto nos abre la puerta a 2 conceptos que, para mí, son el corazón del texto: la dignidad humana y la alteridad. Son los 2 pilares de la convivencia, sin duda. La dignidad humana es la idea de que cada persona tiene un valor intrínseco, absoluto. No es algo que te ganas o que pierdes. Simplemente lo tienes, por ser humano. Simplemente lo tienes. Por nuestra capacidad de razonar, de ser libres, pues nadie puede ser tratado como un objeto. No somos un medio para un fin, somos un fin en nosotros mismos. Exactamente. Esa es la idea. Es el fundamento del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso nos parecen tan terribles la esclavitud o la tortura. Porque atacan esa base. Son crímenes contra la humanidad misma. Entendido. Y el otro concepto es la alteridad. Suena un poco académico, pero por como lo explican es algo muy del día a día. Totalmente. Es un concepto del filósofo Emmanuel Levinas, y se puede resumir como la capacidad de ir más allá de nuestra propia visión del mundo, para intentar ver la realidad desde la perspectiva del otro. El famoso ponerse en los zapatos del otro. Dignidad del otro en la práctica.
Suena increíble en teoría, pero seamos honestos, es algo que decimos mucho y practicamos poco. El propio material lo contrasta con frases muy de la calle, ¿no? Como, el que no tranza no avanza, O el clásico primero yo y al último yo. que son la antítesis total de la alteridad. Son el reflejo de una visión donde el otro es un obstáculo o un instrumento. Y aquí el texto introduce una distinción muy útil. Una cosa es la dignidad humana, que es permanente, y otra, la dignidad moral. Que esa sí depende de nuestros actos. Correcto. Y para ilustrarlo, se menciona un caso terrible, el de la empresa china Sanlu Group, que en 2008 adulteró leche para bebés con melamina. ¡Qué horror! Sí lo leí. Una sustancia tóxica. Una sustancia tóxica para que pareciera que tenía más proteínas y así ganar más dinero. Enfermaron a decenas de miles de niños. Es que es una locura. Ahí no hay solo una falla moral. Es una ruptura total del contrato social más básico. Totalmente. Una empresa cuya razón de ser es nutrir decide envenenar a la siguiente generación por un beneficio económico. Nos muestra que la ética no es un concepto abstracto, tiene consecuencias de vida o muerte. Ok, si la alteridad y la dignidad son la meta, se necesita un motor interno para llegar ahí, ¿no? No puedes entender al otro si no te entiendes a ti primero. Y supongo que de eso va la famosa inteligencia emocional. Exactamente de eso va. El texto explica que la idea de una sola inteligencia, la del coeficiente intelectual, pues ya está muy superada. El gran cambio vino en 1983 con Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples. Que no hay una sola forma de ser inteligente. No, Gardner dijo, un momento, hay varias. Y el material menciona 8, si no me equivoco. ¿Sí? La lógico-matemática, la verbalingüística, que son las que la escuela siempre premia. Clásicas. Pero también está la visual espacial, la físico-kinestésica, la de los atletas o bailarines, la musical, la naturalista, y las dos que nos interesan ahora, la interpersonal y la intrapersonal. Wow. El ejemplo que usan para explicar cómo funcionan juntas es genial. Dicen que al conducir un coche, las usamos casi todas a la vez. Es buenísimo. Usas la espacial para no salirte del carril, la verbal para leer las señales, la interpersonal para cederle el paso a un peatón. Y la intrapersonal para decidir ponerte el cinturón de seguridad. Es un ejemplo perfecto porque demuestra que no operan por separado. Y la inteligencia emocional sale de esas dos últimas, ¿no? Es la combinación de esas dos, sí. La intrapersonal, que es la capacidad de conocerte a ti mismo, de entender tus emociones, y la interpersonal, que es la habilidad de entender a los demás. O sea que no se trata de reprimir las emociones o de ser una persona fría. Para nada, es todo lo contrario. El modelo de Daniel Goleman, que fue quien popularizó el término, habla de 4 habilidades: conocer tus emociones, reconocer las de los demás, motivarte y manejar las relaciones. No es ignorar lo que sientes. No, es, como dice el texto, pensar con las emociones y sentir con la inteligencia. Es un diálogo, no una batalla interna. Claro, tienes la inteligencia emocional, que es como el motor, pero si no la sabes expresar, de poco sirve. Es como tener un superpoder y no saber usarlo. Ahí es donde entra la comunicación, exacto. No puedes practicar la alteridad en silencio. No puedes. Por eso el siguiente paso lógico es la competencia comunicativa. Y esto se desglosa en varios niveles, desde lo no verbal, como el lenguaje corporal, que a veces dice más que las palabras, Mucho más. hasta la capacidad de tener una conversación interesante y, claro, saber usar el lenguaje para ser claro y persuasivo. Y dan consejos que suenan básicos, pero que fallamos en aplicar todos los días. Sé claro, ten apertura, no juzgues de antemano, elimina distracciones. El celular. El celular, sí. Pero el pilar sobre el que se construye todo, según el texto, es la asertividad. Sí, la definen como esa capacidad de expresar lo que piensas, sientes o necesitas de forma directa, honesta y, muy importante, respetuosa. Es el equilibrio perfecto. Y el texto lo pone entre dos extremos, ¿no? La persona pasiva, que nunca dice nada y deja que le pasen por encima. Y la persona agresiva, que impone su punto de vista a gritos. La asertividad es el camino del medio. Exacto. Es defender tus derechos sin pisotear los de los demás. Busca un diálogo constructivo, no una victoria. Suena ideal, pero en la práctica, ser asertivo a veces te puede meter en problemas, sobre todo en el trabajo, en estructuras muy jerárquicas.
La asertividad puede ser mal interpretada como rebeldía. El texto aborda esa tensión. Esa es una observación muy pertinente. El material no profundiza en esa tensión específica, pero la aborda de forma implícita al decir que la asertividad requiere inteligencia emocional. Ah, claro. O sea, no se trata de decir todo lo que piensas en cualquier momento, sino de saber elegir el cómo, el cuándo y el dónde. Es una habilidad, no una regla rígida. Entiendo. Entonces, para ser asertivo y comunicarte bien, parece que el punto de partida siempre es uno mismo. Me acuerdo de la frase del templo de Apolo en Grecia: «Conócete a ti mismo». Es que es el fundamento. Sin eso, todo lo demás se tambalea. El texto lo llama autoconocimiento, el proceso de identificar tus propios pensamientos, emociones, fortalezas, debilidades. ¿Tus patrones de conducta? Exacto. Y sugiere herramientas prácticas, como llevar una bitácora o reflexionar sobre tu pasado, presente y futuro, para alinear tus acciones con tus metas reales. Saber de dónde vienes para decidir a dónde quieres ir. Justo así. Y una vez que empiezas a conocerte, el siguiente paso es el autocontrol, que no significa reprimir, sino gestionar. Es la diferencia entre sentir enojo y actuar violentamente. Exacto. El autocontrol te da un espacio, un segundo, entre el impulso y la acción, para poder decidir. Y conociéndote y controlándote, supongo que llegas al tercer pilar, la autoestima. Así es. La autoestima es la evaluación que haces de ti mismo. Se forma desde la infancia, sí, pero es algo que podemos trabajar toda la vida. Y estos tres, autoconocimiento, autocontrol y autoestima, son un círculo virtuoso. Se alimentan entre sí. Totalmente. Sin conocerte, no puedes controlarte. Y sin ambos, es muy difícil construir una autoestima sólida. Son los cimientos. Ok, todo esto tiene mucho sentido en el plano personal. Pero, ¿cómo aterriza en el día a día en el trabajo? El último gran tema del material es la ética profesional, o deontología. Aquí es donde todo se conecta. El texto define a un profesional no solo como alguien que sabe mucho de algo, sino como alguien con una misión: contribuir al bienestar de su comunidad. Con su conocimiento. Con su conocimiento. La ética profesional, dicho de forma sencilla, es el compromiso de hacer bien lo que uno sabe hacer. Y esto normalmente se plasma en los códigos de ética, ¿verdad? Sí, los códigos de ética son la formalización de ese compromiso. Sirven como una guía para tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa si no los cumples? ¿Implican un castigo legal o son más una llamada a la conciencia? Es una excelente pregunta. El texto aclara que no siempre conllevan un castigo legal directo. Su principal fuerza es apelar a la conciencia del profesional. Sin embargo, Hay un pero. hay un pero. Muchos colegios profesionales sí tienen la facultad de imponer sanciones, como suspender una licencia. El ejemplo que usan es el de un contador en México que ayuda a un cliente a evadir impuestos. Ahí se enfrenta a varias cosas a la vez. Exacto. Primero, a su propia conciencia. Segundo, al juicio de su colegio de contadores, que podría sancionarlo. Y tercero, por supuesto, a la ley, porque la evasión fiscal es un delito. Ahí coinciden la ética, la norma profesional y la ley. Coinciden las tres. La ética te dice qué es lo correcto, el código te da un marco de actuación y la ley pone el límite de lo legal. El material también da una lista de normas que parecen universales para cualquier profesional. Honestidad, confidencialidad, no discriminar, no aceptar sobornos y una que me parece clave: el esfuerzo por mejorar y actualizarse constantemente. Y cierra con una advertencia que hoy es más relevante que nunca, sobre la tecnología. Señala algo fundamental: no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Eso es potentísimo. Con la inteligencia artificial, la ingeniería genética, estamos en ese debate todos los días. Todos los días. El mensaje es que el desarrollo científico debe tener siempre como brújula el bien común, la protección de la vida y la dignidad humana. Si la innovación se usa para manipular o destruir, entonces perdimos el rumbo. El fin último no puede ser la tecnología en sí misma. Nunca. Tiene que ser el ser humano. En resumen, ha sido un viaje completo. Empezamos con Aristóteles, el animal social, desglosamos nuestras 3 dimensiones, vimos que la dignidad y la alteridad son los pilares para convivir, Exploramos las herramientas de la inteligencia emocional, la comunicación asertiva. y lo aterrizamos todo en la ética que debería guiar nuestro trabajo.
Al final, el gran mensaje de este material es casi una paradoja. La única forma de construir un yo fuerte y completo es dedicándose a los otros. El desarrollo individual es inseparable del compromiso social. No son dos caminos distintos. Son las dos caras de la misma moneda. El individualismo extremo, irónicamente, nos termina dejando vacíos. El texto nos recuerda que nuestro presente determina el futuro y nos invita a pensar. Así que, para cerrar, dejamos una pregunta en el aire para quien nos escucha. Si la alteridad es la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva del otro, ¿qué única cosa podríamos hacer de manera diferente mañana en nuestro trabajo o en nuestra vida personal si realmente intentáramos aplicar esa perspectiva?